quiero hacer problemas hoy. Alguno tengo hecho, os he comentado hace un momento, alguno tengo hecho y ahí creo que os lo enseñé un día así de refilón, alguna simulación que tenía ya hecha del curso pasado. Pero claro, necesito ahora simplemente recordar en un minuto cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. ¿Recordáis? Estamos con las leyes de Newton. Eso es lo que necesitamos siempre. En el caso, estamos en el sólido rígido, en problemas del sólido rígido. Entonces, recordar que tenemos... Esto es válido siempre, lo que estoy poniendo aquí. Fijaos la de veces que lo pongo. Principio de conservación del momento lineal, o la versión con respecto al centro de masas. Para hacer los problemas cogeremos la versión sencillita. Lo recordáis, ¿no? Esto. En movimiento en el plano, lo que vamos a tener es simplemente fijarnos en, ¿recordáis? Neto externo con respecto al eje de giro. Entonces teníamos aquí la componente con respecto al eje y lo mismo para el otro. Externo con respecto al eje que pasa por el centro de masas. Ya sé que son muchos subíndices, pero es lo que la suma, ¿no? Ya veis que aquí ya es simplemente una componente, por eso que aquí utilizaba normalmente ¿no? la componente z para denotar el eje. Teníamos esto. ¿De acuerdo? Y teníamos además que esta expresión, aquí, la podíamos poner de una manera muy sencilla. Fijaos que en general estoy dividiéndolo, no la pantalla, estoy intentando dividirla izquierda y derecha, lo general. Entonces teníamos aquí, ¿no?, que el momento angular siempre lo podía poner la matriz, recordáis el tensor de inercia por la velocidad angular. Claro, en el caso aquí ya sencillito, pues tendríamos aquí el momento de inercia simplemente por alfa, y aquí pues, dos estrellas, y pues el centro de masas respecto a alfa, ¿de acuerdo? Y en general pues aquí tendríamos que la componente esta es simplemente ¿de acuerdo? O sea que tenemos, ¿habéis visto? Simplemente la segunda ley de Newton. Para la rotación, aquí lo teníamos en una forma que, claro, ya visteis su dificultad. ¿Recordáis ¿Recordáis que os comenté un día en clase de biofísica lo de tirar el bolígrafo al aire, ¿no?, y hacerlo girar? Estamos en el segundo caso, fijarse en lo que ocurre en el movimiento con respecto al centro de masas, el giro, ¿no? Y os dije, es un movimiento muy estable para esos objetos alargados. Cuando uno quiere ver cosas raras en los movimientos, ¿no?, en los giros, pues necesita objetos más irregulares, como las patatas que yo dibujo. Os dije, si cojo una cajetilla, es decir, cojo un objeto que digamos no favorezca demasiado una de las direcciones en el espacio, podemos ver cosas interesantes cuando lo lanzamos hacia el aire, en el aire de una manera determinada. Si veis ahí lo que nos está expresando la segunda ley de Newton, que es decir, si se cumple una cierta condición, tenemos la conservación del momento angular, ¿no? Fijaos en la segunda, ¿de acuerdo? Y fijaos en un objeto que ya lanzo yo al aire girando. Se conserva el momento angular con respecto al momento angular de spin, con respecto al centro de masas. Fijaos que la única fuerza, olvidémonos del aire, la única fuerza que está actuando es la gravedad, ¿no? Y está actuando en el centro de masas, es decir, que la parte de la izquierda de la igualdad es cero. Eso implica que el momento angular es constante. Eso significa, fijaos ahora bien, por qué lo bonito de los movimientos con cuerpos raros.
Es decir, eso quiere decir que el momento angular es constante, es decir, que la dirección, el sentido y el módulo es constante. ¿Entendido? Está apuntando en una dirección del espacio. Eso significa que el eje de giro, la dirección del eje de giro es constante, no cambia. Eso no, en general no. Solo pasaría si nosotros tuviéramos el caso especial de que él y yo me tuviesen la misma dirección en el espacio. Pero no la tenemos en general. Únicamente solo en casos muy especiales, que le hayamos dado un giro inicial alrededor de un eje, que es un eje principal de inercia. Entonces sí, o sea, en el giro inicial, si está girando inicialmente, por eso cuando lo lanzamos, claro, uno diría, la cajetilla, he dicho, si uno lo lanza de una manera especial, con eso quería decir, si uno inicialmente lo está haciendo girar alrededor de un eje instantáneamente, en el instante inicial, ¿qué va a pasar posteriormente? Si uno lo hace girar alrededor de uno de los ejes principales, uno de los ejes de simetría de la cajetilla, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a ver esa cajetilla como su eje de rotación no cambia su dirección en el espacio. ¿Lo entendéis? En ese caso. Pero si yo lo lanzo de tal manera que el eje de giro inicialmente no es uno de los ejes principales, entonces esta expresión lo que me está diciendo es que el momento angular y la velocidad angular son dos vectores, tienen dos direcciones diferentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Claro que vamos a ver cosas raras, como está, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo es posible que esté girando así, ¿no? Haciendo instantáneamente, o sea, en diferentes instantes de tiempo, el eje de rotación va a estar apuntando en diferentes direcciones del espacio. Entonces, una de las aplicaciones más importantes en las lecciones de Walter Lewin, ¿no? La lección esa de los giróscopos es muy bonita, ¿no? Las cosas que hace el tío con los giróscopos, un aparato de los más bonitos e interesantes e importantes, ¿no? En la tecnología, los aviones mismamente, cualquier cosa pues está masivamente basado en giróscopos. Siempre me gusta utilizar el ejemplo del Hubble, el telescopio. Fijaos tecnológicamente lo que significa lanzar un telescopio al espacio, ¿no? Eso realmente no tiene mucha historia. O sea, la dificultad es la misma dificultad que lanzar cualquier cosa. O sea, ya ahora poco, realmente. Lo difícil de todo eso es decirle desde aquí abajo, ahora quiero que apuntes a Alfa Centauri, o a Sirio A, ¿no? Y mantén durante unos minutos o unas horas, tienes que estar apuntando. Mientras te estás moviendo, tienes que seguir apuntando en esa dirección del espacio. Mientras está girando alrededor de la Tierra, ahí viene la dificultad. No es que estés quieto en un sitio, lo colocas y ala, te olvidas. No, no. La dificultad reside en que tú le tienes que decir, apunta en esa dirección del espacio y mantén esa dirección del espacio. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo logran? Con giróscopos. Es decir, con giróscopos que son discos, o sea, ahora tenemos un cuerpo que es muy simétrico, un disco muy masivo, por así decirlo, y lo hacen girar. Y está sujeto realmente solo sobre su centro de masas. ¿De acuerdo? Entonces pensad solo en un disco, como hace Walter Lewin en la lección. Un disco que está girando alrededor de un eje que pasa por su centro de masas y está apoyado solo en el centro de masas. Y eso está todo metido dentro de una caja transparente, por ejemplo. Si yo giro la caja, la muevo, la cambio de orientación, todo eso, lo que veríamos es cómo el disco, el eje de giro del disco sigue apuntando siempre en la misma dirección del espacio. ¿Por qué? Porque en ese caso, estamos en el caso en que, claro, se conserva el momento angular, y el momento angular y la velocidad angular en ese caso tienen la misma dirección en el espacio. Y la mantendrá siempre, bajo cualquier cosa que hagas. Entonces, en los horizontes artificiales de los aviones lo que tienen es un giróscopo. ¿De acuerdo? Y lo que ocurre es que tú mueves, ¿no? Cambias la orientación del avión, pero el giróscopo, si lo has orientado inicialmente paralelo al horizonte, ¿de acuerdo? Siempre te va a marcar el horizonte. Y cuidado que perder la sensación de... Es muy fácil, creo, he leído en los aviones, o sea, cuando van a esas... O sea, decir dónde está arriba y abajo no es fácil, o sea, no debe ser así intuitivo. Estás en medio de una nube y dices, ¿y dónde leches está el horizonte ahora? Entonces, para eso se utiliza. O para el Hubble, que es muy bonito. Entonces, para el Hubble lo que utilizan son
como mínimo 3 giróscopos. Y lo que hacen es cambiar la velocidad angular de cada uno de los giróscopos. Son redundantes los giróscopos, quiere decir que si falla uno, tienen que tener otro. Pero como mínimo para orientarlo necesitan 3 giróscopos que apunten en 3 direcciones diferentes del espacio. ¿De acuerdo? Es decir, que ninguno sea combinación lineal de los otros dos. Y entonces uno dice, claro, haciendo girar más rápido, más lento, ahora uno se fija en el módulo, lo que puede hacer es más grande o más pequeño el vector, la dirección en la cual está apuntando el giróscopo, su momento angular. Fijaos que en ese caso sería el momento angular total, sería la suma, por así decirlo, de el momento angular de cada uno de los giróscopos. Plaf, plaf, plaf. Eso es un vector en el espacio. Ese es el que mantendría la dirección constante, una vez que lo fijan. Claro, si yo cambio el módulo de 1, entonces lo que logro es que ese vector, digamos, esté apuntando en otra dirección del espacio. Y con eso logran triqui, triqui, tiqui, 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 apuntar en una dirección. Claro, ahora hay que saber qué quieren, a dónde quieren apuntar. Eso es lo que... O en sistemas de tiro, en tanques. Por ejemplo, fijaos lo que es, tecnológicamente es como un tanque a 80 km/h de estos Leopard, ¿no? O 60, con baches y todo eso, es capaz el cañón de apuntar, es decir, le tiene que pegar a un tío a 10 kilómetros o a 5 kilómetros de distancia. Tiene que estar compensando continuamente, es decir, que, claro, él sabe, ha hecho el ordenador el cálculo y dice, la bala tiene que salir con esta orientación, con esta velocidad, independientemente de cómo se esté moviendo lo de abajo. Entonces eso lo logran también con giróscopos, naturalmente. O sea que para bien y para mal, el giróscopo es lo básico. Bien, entonces, para nuestros problemas ahora, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar, pues, esta expresión, esta otra expresión, esta expresión. Tendríamos una, la misma para el centro de masas, ¿de acuerdo? Aquí tendría también otra, lo mismo para el de spin, con respecto al eje, ¿no? Pues tendría el centro de masas por omega. ¿Y qué más? O sea, estas dos, o sea, son dos expresiones. Y bueno, sí, lo de la conservación de la energía mecánica. O sea, que necesitaremos en todo caso otra expresión más. Vamos a ponerle nombre fin. No sé por qué coño me lo... Esto del iCloud es... Eso del iCloud ese o lo de la nube, para vosotros no es una, pero yo siempre estoy pensando en una serie de los años finales de los 70, comienzos a lo mejor de los 80, ahora mismo de MacLeod. Pero vosotros es que ni estabais en proyecto, vamos. Vale. Y conservación. De hecho, de la energía. Bueno, entonces teníamos el problema del otro día, que lo dije muy deprisa y lo quiero poner las expresiones escritas aquí. ¿Cuál abrí? ¿El 5 o el 6? El 6 abrí. No, el 6 no lo abrí. Este. Abrí uno de estos. ¿Cuál abrí? El 69, ¿no? El 69, vale. Pues nada, poner las expresiones para el 60. Fijaos, teníamos esa polea. En la conservación de la energía mecánica, recordáis, ¿no? Tengo que poner cómo era la energía cinética. La expresión. Energía cinética de rotación, eje fijo. Teníamos un medio de I omega cuadrado.
La energía cinética de rotación, cuando es un eje que pasa por el centro de masas y el centro de masas se está moviendo, ya teníamos un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Es un medio de I, centro de masas, por un eje al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es cuando es un eje fijo. Y esto es cuando es un eje que se mueve. O sea, un eje que pasa por el centro de masas y se mueve con el cuerpo. O sea, no es... Esto es una rotación con respecto a un eje fijo y este es un eje móvil. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, pues vamos a poner... ¿Lo tenéis? Vamos a ver el problema, es 61. El problema es 61. Tenemos aquí esto. Ay. Teníamos, por un lado teníamos una masa 1, una masa 2, teníamos R1, teníamos R2 y nos pedían, por ejemplo, aquí parte del reposo. Nos pedían hallar, nos dan como datos, naturalmente nos dan R1, R2, nos dan M1, nos dan M2, nos dan G, naturalmente, y no nos dan nada más. Nos dicen que son dos cuerdas inextensibles de masa despreciable y nos dan la masa de la polea, por supuesto. Cada una de las... Son dos cilindros. Vamos a llamarlo a uno. Voy a utilizar, estoy usando 1 y 2. Con minúsculas. M2 y M1. ¿De acuerdo? Vale, hallar ahora pues la velocidad cuerpo, la velocidad angular de la polea, la velocidad angular de la polea, cuando han descendido, cuando uno se ha movido, masas se han movido una distancia h. Es decir, que una sube y la otra baja, supongamos que esta ha subido y esta baja. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que aplicaba era la conservación de la energía mecánica. ¿Cómo es la energía mecánica? Lo que comparo son, entonces, comparo situaciones. La inicial, por así decirlo, y la final, en la posición en la cual nos están pidiendo hallar las velocidades. ¿Está claro? Entonces, la energía mecánica, que será la energía cinética, ¿no?, más la energía potencial gravitatoria. ¿Cuánto vale la energía en la situación inicial? Decimos la energía cinética es 0, están parados. Y la energía potencial gravitatoria, asociamos a esa situación la energía potencial 0. ¿De acuerdo? O sea, no tienen por qué estar las dos masas a la misma altura. O sea, que no solo es, fijaos que aquí en el fondo es coger un nivel de referencia en la altura. O sea, detrás de eso. Pero es más cómodo incluso decir esa situación
corresponde a energía potencial cero, ya no me pregunto dónde está la altura cero. Y luego comparo con respecto a esa situación cómo ha cambiado la energía potencial gravitatoria, simplemente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tendremos cero, la situación inicial, y en la situación cuando se han movido, ¿qué tendríamos? Tendríamos un medio de m1 v1 al cuadrado más un medio de m sub 2 v sub 2 al cuadrado más la energía cinética de la, fijaos, tenemos tres cuerpos ahí, de la polea. Claro, ahí tendríamos un medio de I, eso de los unos no me ha gustado mucho, tenía que haber cogido A y B. ¿Lo cambiamos? Porque estoy llamando 1 y 2, yo no tengo problema, pero vosotros a lo mejor luego si lo miráis sí tenéis problema. ¿No? Fijaos, este es un momento en el que si yo tengo que corregirme, diría, no es la mejor elección de... ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si utilizo ahora, yo no tengo problema, ahora estoy pensando, si pongo I sub 1, estoy pensando en el cilindro 1 y 2 en el cilindro 2. Pero si uno mira M1 y M2, dirá, ostras, luego, dentro de un rato, si no lo ha pensado, dirá, y esto será de las... Qué cosa más rara, si queréis. Entonces las masas, vamos a coger las A y B, y las poleas 1 y 2. Entonces, ¿no? Es mejor, ¿no? Y así uno queda claro. Un medio de... Ahora sí pondría aquí de omega al cuadrado más un medio de I2 omega al cuadrado más... Y ahora viene la energía potencial gravitatoria, lo que ha subido uno y lo que ha caído el otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces pensemos un momento lo que M1 G MA G por H. Voy a ponerlo así, ¿de acuerdo? Lo que aquí positivo y negativo, lo que sube uno y lo que baja el otro. ¿De acuerdo? Tenemos esta expresión. ¿Algún comentario respecto a ella? ¿No? ¿Alguna duda? Bueno, claro, ahí hay un montón de... Es una ecuación y un montón de incógnitas, al parecer, pero no todas. Digamos, al final lo que nos va a quedar es solo una incógnita. Entonces tenemos que relacionar aquí las velocidades con omega. Fijaos, vamos a ver. ¿Qué teníamos? VA, si no me equivoco, el A era el de la izquierda. Y este era el 1. Y este era el radio 2. Y este es el... Entonces tendríamos, fijaos, la velocidad. La cuerda no desliza sobre la polea. Entonces os dije, si yo me voy fijando, la velocidad de este cuerpo es la misma velocidad que tiene en la cuerda, justo en este punto, evidentemente se tiene que cumplir, ¿no? que VA es R1 por omega y VB es igual a R2 por omega. ¿Estamos de acuerdo? Fijaos que esto significa que si yo derivo, también, por cierto, si yo derivo, ¿qué tendría? Que la aceleración del cuerpo A eso no lo voy a hacer uso aquí, pero bueno. Alfa es la aceleración angular. Y las dos, por cierto, los dos cilindros giran con la misma velocidad angular, están pegados uno al otro. ¿De acuerdo? O sea que ya aquí podemos sustituir, aquí, que era lo que decía el otro día, podíamos sustituir ahí. Y luego, pues, fijaos, ahora HA y HB. ¿Qué ocurre con las alturas? ¿Son iguales? ¿Qué creéis? Más la suma que las separa. Pensadlo un segundo.
Son dos poleas. Ahí, cuida. Por eso he puesto los subíndices. Ahí ve. Entonces, ¿qué relación? A ver, decidme. Fijaos que el ángulo aquí gira el mismo ángulo. Cuidado. En la situación final ha girado el mismo ángulo para los dos cuerpos, una polea y la otra. Es el mismo ángulo lo que ha girado. Entonces, el arco de circunferencia que ha girado uno y el otro es en lo que me tengo que fijar. Fijaos que ha girado uno un cierto ángulo, ¿no? Lo mismo el otro, pero ¿cuál es el arco de circunferencia que corresponde al movimiento de una de la polea y de la otra polea? Es justo lo que ha subido uno y lo que ha bajado el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el arco ese aquí tendríamos, sería tita por R1, ¿no? Sería lo que se ha movido uno, es decir, que tendríamos, y el otro tita por R2. Eso sería el HA y el menos tita por R2, el HB suponiendo que está cayendo el otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver, otro. Este es el A, el 1, el 2 y el B. Fijaos que el dato ahí, fijaos que nos dan un dato, que es lo que ha subido uno de ellos. Si nos dicen lo que supongamos que, hombre, si nos son tan amables que nos dan los dos lo que ha subido uno y lo que ha bajado el otro, no me tengo que preocupar, pero el problema es que probablemente me digan lo que ha subido, por ejemplo, el A. Entonces, en el problema aquí que teníamos, ¿no? Tita por R1 igual HA. Si me dan este dato, pues yo lo que saco aquí es tita. ¿De acuerdo? Y lo llevo a, naturalmente, y entonces de aquí y liquidado el asunto. Ahora sí ya tengo en la expresión de la conservación de la energía mecánica, ya tengo una única incógnita, y esa incógnita era omega. Y de omega, una vez que resolvéis para omega, evidentemente podéis resolver para VA, para VB, todo lo que nos piden. ¿Alguna duda? O sea, ya veis este problema, que lo dije el otro día, así por eso no quería dejar pasarlo sin escribir yo las expresiones, porque lo dije de palabra y yo creo que no, iré prisa y corriendo y no me quedé yo así muy a gusto. Porque tiene estas pequeñas, no es que sea conceptualmente, está chupado. O sea, digamos, es la conservación de la energía mecánica, pero este puñetero, comparado con otros, pues por ejemplo el de la polea normal, ¿no? Pues tiene esas cosillas. Fijaos, el de la polea normal, ese también lo podemos discutir un segundo, es muy rápido. Y además, en vez de considerar, voy a coger el de la polea normal, esa, la de la máquina de Atwood, ¿no? Esa, ¿no? El de la izquierda, este. Una polea normalita, esta. Pero aquí voy a querer aplicar las leyes de Newton. O sea que no... Vamos a ver este, no sé qué número, bueno, voy a ponerle yo otro problema. O sea que tenemos aquí mi polea en el techo, tenemos el cuerpo 2, el cuerpo 1, nos dicen que es... Ah, por cierto, hay una cosa que no me preguntasteis, ahí en esa expresión de la energía mecánica, en las energías cinéticas tenía los momentos de inercia.
son cilindros. Por lo tanto, nos están dando cuál es el momento de inercia, un medio de la masa de cada uno de los cilindros por el radio del cilindro al cuadrado, medio de mr cuadrado. Eso no lo he dicho explícitamente, pero no lo olvidéis. O sea que si os dicen la polea la podéis considerar como un disco macizo y uniforme, pues ya está. Vale, pues vamos a por este. Entonces en este nos dicen datos. Nos dicen cuánto vale R, nos dicen cuánto vale la masa de 1, nos dicen la masa de 2, nos dicen la masa de la polea. Aquí ya no tengo tanto rollo con los subíndices. M sub P. Y nos piden hallar las aceleraciones. Eso quiere decir A1, A2 y cuánto vale alfa, la de la polea, y tensión en la cuerda. Tensión. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, este problema se hace siempre en primero, pero diciendo que la polea es de masa despreciable. Entonces ahora lo que estamos es añadiendo masa a la polea. Diagrama del cuerpo libre. Entonces, para el 1, aquí hay que ser estrictos. Para el 1 tenemos fuerzas externas que están actuando sobre el 1. El peso, nada más. En el 2, no os fijéis en la longitud de los vectores porque los estoy dibujando a voleo. Peso 2. Y en la polea. Y en la polea, ¿cuál es el cuerpo que estoy considerando? Para que lo veáis claramente. La polea y el trozo de cuerda que está pasando justo por aquí, desde aquí hasta aquí. Se podría hacer sin él, pero lo vais a entender mejor con el trozo. Es decir, que estamos viendo la polea y el pelo de aquí del amigo. Entonces, ¿aquí qué tendríamos como fuerzas externas? Por supuesto, la cuerda es de masa despreciable, inextensible. Eso no lo he cambiado, ¿eh? Bueno, o sea que ahí no. Quiero decir que considerar el trozo de cuerda arriba o abajo en lo que se refiere al peso, da igual porque... ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué ocurre? ¿Sí, no? ¿Qué es MP? La masa de la polea. Esta es la polea. Polea. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el peso, que será la masa de la polea por G. Naturalmente está el eje sujetando el cacharro. Pues tendremos una fuerza que ejerce el eje sobre nuestra polea. O sea, que ha aislado la polea. ¿Y qué otras fuerzas externas tenemos? Claro, las tensiones, es decir, que tendré... Por eso digo que lo veréis más claramente si quito las... Si dejo ese trozo de cuerda por encima. Al final da igual, porque si la cuerda no desliza, y eso nos lo dice el enunciado, no desliza sobre la polea, si desliza es diferente, es un problema más difícil, que no os voy a hacer pensar sobre... Porque entonces tenéis, o sea, que digamos que es lo que hace que la cuerda y la polea se muevan al unísono, giren al unísono. La fuerza de rozamiento estática. Si hay deslizamiento es la fuerza de rozamiento cinética. Es decir, sí que para ciertas masas, digamos, eso no se puede cumplir. Ese es un problema, digamos, acercarse más a la realidad. Es decir, que si meto yo una diferencia, la diferencia entre las masas es muy grande, entonces va a deslizar siempre, para un determinado coeficiente de rozamiento entre la cuerda y la polea, que nos tendrían que decir. ¿Entendéis cómo uno puede complicar el...? Pero bueno, hay que acercarse a la realidad primero con esto. Es decir, no, siempre va... O es una cadena, de tal manera que hay un engranaje por aquí, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que siempre se va a cumplir eso. Bueno, fuerzas. Entonces tenemos por aquí T'1 y T'2. ¿Por qué pongo T' y no T1 y T2? Bueno, podía meterle el menos y el menos, pero como tienen diferente sentido. ¿Alguna cuestión aquí? Vale. ¿Qué vamos a aplicar ahora? Leyes de Newton para la traslación y rotación pura. Rotación lo vamos a aplicar con respecto a qué eje, con respecto al eje ese fijo que tiene la polea. ¿Vale? ¿Puedo pasar?
Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces teníamos para el cuerpo 1. Sistema de referencia, importante. Y voy a dibujarlos otra vez, porque eso es muy importante, en este... Y la polea. No voy a poner ya las fuerzas, simplemente el... Vamos a suponer una cosa, que el 1 sube, que el 2 baja, o sea que M sub 1 es menor que M sub 2. Da igual, si luego es lo contrario no hay datos numéricos, me va a salir signos menos por todos los lados. ¿De acuerdo? Entonces, siempre favoreciendo el movimiento. Os recomendé, da igual si lo hacemos uno sube y el otro sube, pero hacedlo, siempre favoreciendo el movimiento. Por eso digo, y si ocurre eso, esto está girando de esta manera. Vamos a suponer positivo, entonces, siguiendo también el movimiento de cómo se está acelerando, raca, positivo. Y ahora, teniendo en cuenta esto, tendríamos T1 menos M1G. Aquí tendríamos menos T sub 2 más M sub 2G. ¿Lo recordáis? El peso hacia abajo positivo. Ahora estoy descomponiendo. Me he saltado el paso de escribir las expresiones vectoriales. Fijaos. Vamos a... Traslación. Fijaos, suma vectorial. ¿De acuerdo? Este es lo que, digamos, ya cuando uno hace los problemas así, pues pasa directamente sobre ello, descompone directamente y liquida. Pero bueno, lo voy a poner aquí arriba. Ahora sí, al descomponer en este sistema de referencia y en este, pues lo que tengo, y aquí este signo de vector no pinta nada. M sub 2G. M sub 2 y A sub 2. Y ahora nos queda la rotación aquí. Suma de, fijaos, la componente es, ahora ya es, me estoy fijando en las expresiones, es un eje fijo en la componente de los momentos con respecto a ese eje. A ver, y ahora uno dice, tenemos 4 fuerzas, las tensiones, el peso y la fuerza que ejerce el eje. La fuerza que ejerce el eje y el peso, ¿qué momento crea? Estoy tomando los momentos con respecto al punto donde están aplicados, por lo tanto 0 y 0. Es decir, que solo tendremos momentos debido a T'1 y T'2. Y os recuerdo que la cuerda es inextensible, eso quiere decir que el módulo de T'1 es igual que T1 y el módulo de T'2 es igual al módulo de T2. Y puedo utilizar entonces T1 y T2 también para eso. Bien, esto lo intenta hacer girar en el sentido positivo, es decir, que tendríamos T sub 2 por R, nos dan el radio, menos T sub 1 por R, igual a I por alfa. ¿Estamos de acuerdo? Una expresión, 2 expresiones, 3 expresiones. Aquí uno se da cuenta que en el problema, cuando uno considera la polea de masa despreciable, ¿qué ocurre? Que la tensión todo a lo largo de la cuerda es la misma. Pero en este problema, al darle ya una masa a la polea, vemos que por cada tramo de cuerda tenemos una tensión diferente. Y de hecho también va cambiando. Si uno intentase estudiarlo en detalle y con todo cuidado y con todo interés, ¿qué ocurre justo en el trozo de cuerda por encima del, ¿no? En el pelo? Vería cómo tiene que estar cambiando la tensión también en ese trozo. A pesar de que la cuerda es de masa despreciable. Bueno, tenemos entonces ¿cuántas incógnitas? Tenemos incógnitas. Tenemos T1, tenemos T2, tenemos A1 y tenemos A2. Tres ecuaciones. Necesitamos relacionar aquí una cosa, ¿no? Que era que A1 y A2 que cumplían, que A1 era igual a 2. ¿No? La aceleración de 1 al subir
es la... Ah, y por cierto, y tenemos también alfa, que no se me olvide. T1, T2, A1, A2 y alfa. T1, T2. Hay 5 incógnitas. En principio, ¿no? Me he quitado una. O sea, ya tengo 4 incógnitas. A. Ya me he quitado una incógnita. Tengo ahora T1, T2, A y alfa. ¿Cuál es la otra? Que no desliza la cuerda sobre la polea. Eso significa que tenemos una relación, fijaos, lo mismo que hice en el problema anterior. Si yo me fijo en la velocidad de los puntos de cada uno de los cuerpos y de la cuerda justo en el punto de unión con donde toca la polea, se tiene que cumplir que ese punto de la polea y el punto de la cuerda y ese punto en la cuerda tienen la misma velocidad. ¿De acuerdo? Pero claro, la cuerda tiene la velocidad del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se tiene que cumplir que v, la velocidad de la cuerda o del cuerpo, es igual a r por m, la velocidad angular con la que está girando. Si yo derivando, ¿qué es lo que tengo? Que la aceleración de la cuerda, que es la del cuerpo, es igual a r por alfa. Es decir, que ahora ya tengo la cuarta ecuación, tengo 1, 2, 3 y la cuarta, la condición de no deslizamiento. Se resuelve. Podríamos coger ahora matemáticas si quisieseis, pero yo creo que es mejor discutir más problemas. Cogemos solve y nos lo da. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, ya que estamos con... Bueno, uno típico, pero ese no lo voy a hacer, es el del yo-yo. ¿Dónde está el yo-yo de las narices? Aquí. El problema del yo-yo. Ahí tenéis, fijaos. Tenemos la cuerda, pero ahora es el mismo problema en el fondo. Pero ahora tenéis la cuerda sujeta, ¿no? Y lo que dejáis es, tenéis el yo-yo enrollado y lo dejáis caer. Está girando y trasladándose. Pensadlo, son el 70 y el... Es decir, en el 70 nos están diciendo un cilindro uniforme, tal, tiene arrollada. Esta cuerda está fuertemente sujeta, ¿de acuerdo? Y el cilindro cae verticalmente, tal como se indica. Demostrar que la aceleración del cilindro, del centro del cilindro, del centro del cilindro, y calcular la tensión. Pensadlo, o sea, por dejaros así, decir uno que sea parecido. En el fondo es el mismo, pero bueno, tiene otra forma, si lo pensáis. A ver si lo habéis entendido. Ah, bueno, y el 71, ¿cuál es la versión? Es decir, es el mismo problema, pero ahora en vez de tener la cuerda sujeta, o sea, en el dedo, no enrollada, sino subes el dedo con la... Es decir, ¿con qué aceleración tienes que estar subiendo tú el dedo con la cuerda para que el centro del cilindro permanezca a una altura determinada? Fijaos que se está desenrollando, ¿eh? Bueno, son los dos problemas. Si uno piensa en uno, puede pensar en el otro inmediatamente. ¿Lo habéis entendido, los dos problemas? O sea, el planteamiento, quiero decir, tenerlo en la cabeza. Muy bien. Cuerpos rodantes. Vamos a por... Por ejemplo, este. Dejo un cilindro, una esfera. Bueno, el problema de decir si dejo... lo hace Walter Lewin, y yo el año pasado me estaba acordando que un día traje, pero con vosotros no lo he hecho, un día traje a clase
una esfera, un cilindro. Creo que traje una esfera y un cilindro, Entonces cogí la mesa de clase y la levanté un poco. Puse los dos, le pedí a un alumno que, mientras yo sostenía un poco, o sea, que hacía yo la superficie inclinada, que colocase los dos cuerpos y los soltase desde el reposo. Entonces hicimos una apuesta a ver cuál de los dos llegaba al final de la mesa antes. No llegan simultáneamente. Incluso les decía, y pensad ahora, si yo tengo dos esferas diferente tamaño, cuál llega al uniformes, ¿de acuerdo? Diferente masa, diferente radio, cuál de las dos esferas llega antes. Bueno, es este problema, entender esto que voy a hacer ya ahora. ¿Entendido? Voy a utilizar el momento de inercia. Al final lo que juega un papel es el momento de inercia. O sea que si uno ve ese corte vertical, podría ser una esfera, un cilindro, un anillo, lo que fuese. Voy a llamarlo el momento de inercia ahí. Simplemente fijándonos en cómo es el momento de inercia, sacaremos las conclusiones correspondientes. ¿Vale? Bueno, lo que nos dicen es condiciones. Rueda sin deslizar. Rueda sin deslizar. Vale, parte del reposo, si queréis. Aunque no es necesario, para lo que... Bien, y nos piden hallar, nos dan como datos, nos dan R, nos dan el momento de inercia, o sea, nos dicen qué tipo de cuerpo es, nos dan naturalmente la gravedad, nos dan la masa del cuerpo, y nos piden hallar, fijaos, la aceleración, es la aceleración del centro del cilindro, del cuerpo rodante. Es un cuerpo uniforme. Cuerpo, vamos a ver, no tendría por qué ser uniforme. ¿Qué condición es la que necesito? Que el centro de masa sea el centro geométrico del cuerpo, simplemente. Pero vamos a ponerlo así. Lo más fácil es decir un cuerpo uniforme. Hallar la aceleración del centro del cuerpo, esta, que he marcado yo aquí. ¿Os dais cuenta por qué? Cuando he dicho la aceleración del centro, claro, si no es uniforme, ya no es la aceleración del centro de masas. Porque entonces, a lo mejor el centro de masas está desplazado hacia arriba o hacia abajo, donde sea. Entonces hace un movimiento, si uno lo hace con un cuerpo, ve cómo, ¿no? Está así como plof, plof, plof. No es una rotación suave. Y la fuerza de rozamiento. Estática. Fijaos, lo primero. Si rueda sin deslizar, con respecto a esa superficie, sabemos que el rozamiento tiene que haber rozamiento. Primero, si dejamos eso y eso rueda, por narices hay rozamiento. ¿De acuerdo? Si además no desliza, quiere decir que el punto de contacto, el punto del cuerpo rodante y este punto que están en contacto instantáneamente de la superficie tienen que tener la misma velocidad para que no deslice. Si este punto tiene velocidad cero, este punto instantáneamente tiene que tener velocidad cero. Eso significa rodar sin deslizar. Es decir, que los puntos en contacto entre dos cuerpos que están en contacto tienen la misma velocidad. Fijaos que luego os voy a proponer un problema que es muy bonito, que es el del bolígrafo sobre el papel. ¿De acuerdo? Y es tirar del papel y a ver qué hace el bolígrafo, un bolígrafo naturalmente cilíndrico. ¿Qué hace el bolígrafo al tirar yo del papel? Es un problema muy bonito. Bueno, entonces ¿se ha entendido qué es rozamiento estático? Imaginaos que además son tan puñeteros, soy yo malo y doy como dato el coeficiente de rozamiento estático, incluso el coeficiente de rozamiento cinético para liar más las cosas. No digo hallar, fijaos, hubiese dicho hallar la aceleración y la fuerza de rozamiento. Rueda sin deslizar. Primera conclusión, entonces fijaos, ya lo he dicho, es rozamiento estático. Entonces, Miguel ha sido tan malo de darme el coeficiente de rozamiento cinético para engañarme. Perfecto. Pero es que hay otra trampa ahí, que es uno dice, pues si el rozamiento es estático, va a valer, ¿no?, el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Ahí has caído en la trampa. Es una trampa bien grande
No, esto está mal. En general. Habrá un caso muy especial para un cierto ángulo que eso se cumpla. Pero en general eso está mal, porque el rozamiento estático puede valer desde 0 hasta un valor máximo. Entonces, por eso digo que es una incógnita. ¿Lo entendéis? Si rodase deslizando, yo hago ese ángulo muy grande, veríamos como el cilindro cae hacia abajo, rueda y además desliza. Oiríamos hasta el ruido de cómo desliza. ¿De acuerdo? En ese caso, sí, en ese caso podríamos decir, si sabemos que desliza, podríamos decir el rozamiento es cinético y entonces sería el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. En ese caso sí, eso sí es cierto. Pero en el caso del rozamiento estático, no. ¿Lo recordáis? ¿Vale? Muy bien. Aislamos el cuerpo. Fuerzas. Peso. Claro, si es uniforme, está en el centro aquí. Teníamos M, estoy utilizando mayúsculas, MG. Más fuerzas. La normal. Más fuerzas. La fuerza de rozamiento estático. Fijaos que si no hay, para pensar que es, uno diría, ¿va hacia abajo o va hacia arriba? Si quito el rozamiento, primero es tangente a la superficie de contacto, ¿vale? Si quito el rozamiento, eso bajaría como un bloque. El rozamiento estático siempre se opone a ese movimiento que tendría el cuerpo si no hubiese rozamiento. Entonces es hacia arriba. ¿Más fuerzas? ¿Hay alguna más? Peso. O sea que aquí es el momento de peso, normal, dos cuerpos en contacto, más la tangencial, fuerza de rozamiento, ninguna más. Muy bien, segunda ley de Newton, mg más n, más la fuerza de rozamiento estática, ¿no? Igual a la masa por la aceleración. Claro, si esto está bajando así, la aceleración va a ser un vector paralelo a la superficie, ¿no? Bueno, eso es para la... Fijaos, aquí lo que he aplicado es Newton para la traslación. Sistema de referencia. X e Y. Paso a otra pantalla cuando me dejéis. Paso. Muy bien. La componente X. Me dan el ángulo, también, por supuesto. La componente X, ¿qué tendríamos? mg seno de tita, ¿de acuerdo? Mg seno de tita menos la fuerza de rozamiento estática igual a la masa por la aceleración. La aceleración tiene esa componente según el eje X. Según el eje Y, ¿qué tendríamos? Tendríamos n menos mg coseno de tita igual a m por 0, la componente esa es 0, ¿no? La vertical, por lo tanto, aquí ya tenemos que n es igual a mg coseno de tita. Vale. Incógnitas que tenemos en este, uno se para y dice, a ver, ¿cuántas incógnitas tengo aquí? Tengo n, tengo a, tengo la fuerza de rozamiento estático. O sea, 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Necesito más. Bueno, pues estudiemos qué pasa para la rotación. Ahora tenemos la rotación, claro. Ahora el eje pasa por el centro de masas y se traslada. Aquí es donde voy a utilizar la segunda ley de Newton para la rotación con lo de spin. ¿Entendido? Bien, ¿y qué teníamos entonces? N, peso, rozamiento. ¿El peso tiene momento? Primero, ¿qué sentido? Fijaos ahora, otra vez, sistema de referencia. ¿Qué sentido tomo como positivo? Pues el que favorece el movimiento. Voy a tomar positivo eso. ¿El peso crea un momento? No, 0. ¿La normal crea un momento? No.
pasa, fijaos que aquí lo he dibujado bien grande, 0. Es decir, que la única fuerza que crea un momento es la fuerza de rozamiento estática por, fijaos, es perpendicular, estos son 90 grados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Son 90 grados, por lo tanto, fuerza de rozamiento estática por R igual a I por alfa. ¿Estamos de acuerdo? Vale, he añadido una ecuación más. 1, 2, 3, pero he añadido una incógnita más, puñetera, alfa. Es decir, que lo comido por lo servido. Salvo que todavía no he hecho uso de una cosa que es no deslizamiento. No slip. En inglés. Es decir, ahora tenemos la condición. Las velocidades de la superficie, ya sé que va a ser 0, y la velocidad del punto justo en contacto con la superficie tiene que ser la misma, 0. ¿De acuerdo? Entonces necesito hallar la condición. Vamos a hallar esta condición. Fijaos. ¿Cómo sería en general la velocidad de este punto? Estoy en el cuerpo rodante. Bueno, la velocidad de este punto será la velocidad que tiene el centro de masas, ¿no? Voy a llamarlo V, ¿no? Más, fijaos, esto está girando en este sentido, más la velocidad debida a la rotación. ¿Cómo es la velocidad que tendría una rotación pura aquí? Sería un vector de esta manera, ¿no? Cuyo módulo sería omega por R. Es decir, que tendría que V menos omega por R, fijaos, uno está en este sentido, el otro en el otro sentido, estoy sumándolo los dos vectorialmente, ¿no? Y estoy tomando como positivo hacia abajo. Esto tendría que ser igual a la velocidad que tiene justo la superficie que hay debajo, el cuerpo que hay debajo, que sé que es 0. En este problema, fijaos, en este problema, cuando ponga el papel debajo y tire del papel, el papel tendrá una velocidad. Entonces la condición de no deslizamiento será otra, diferente a la que se usa habitualmente, que se suele uno aprender de memoria, y claro, en cuanto el problema es un poco diferente, pues se fastidió. Es decir, que lo que tenemos es que V es igual a omega por R. Pero cuidado, mucho cuidado aquí. Esto es así. También sería válido V igual a menos omega por R si yo hubiese escogido como positivo el sentido de giro en sentido contrario. Porque entonces estoy considerando una rotación positiva en el sentido contrario y omega por R sería hacia allá. Entonces estaría sumando V más omega por R. El resultado al final tiene que ser lo mismo con un sistema de referencia o con el otro, pero como veis es más fácil uno escoger siempre el que favorece el movimiento. ¿Está claro? O sea, que ambas expresiones serían correctas, una con un sistema de referencia en el giro positivo y la otra en sentido contrario. Bueno, para las aceleraciones que va a ocurrir si yo derivo con respecto al tiempo, pues vuelvo a tener A igual a alfa. Es decir, que ahora sí tengo mi cuarta relación y lo que tenemos es, pues, 4 ecuaciones, 4 incógnitas que se puede resolver. Vamos a ponerlas. Vamos a resolverlo a mano, iba a decir, iba a coger el ordenador, pero voy a tardar lo mismo a mano que en el ordenador. Necesito esta y necesito esta. Esta, lo único que me da es n, me olvido de. Estático. M por A. Aquí tenía la fuerza de rozamiento estática por R igual a I por alfa, y aquí tenía A igual a alfa por R. Estas tres ecuaciones. Bueno, voy a meter esta aquí. O sea, voy a sustituir alfa aquí. Alfa es
naturalmente A dividido por R, es decir, que esto me va a quedar la fuerza de rozamiento estática por R igual a I por A dividido por R, es decir, que me queda que la fuerza de rozamiento estática es igual a I A dividido por R cuadrado. Y esto lo meto aquí. mg seno de tita menos I A R cuadrado M por A. Fijaos que agrupo lo que voy buscando ya es A. Entonces agrupo mg seno de tita igual a A por M más I dividido por R al cuadrado. Que es lo mismo que poner AM o MA por 1 más I. ¿Estamos de acuerdo? M y M se me va. Y entonces me va a quedar aquí. A ver qué me queda. A ver que me acuerde. G seno de tita. A igual a G seno de tita dividido por... Vale. Y teníamos 1 más I. Tenemos esto. Muy bien, y ahora uno lo mira y dice, ¿qué cuerpo? Una esfera. Si pensáis el otro día en los momentos de inercia de la esfera, ¿no? La esfera maciza, ¿cuánto me daba para la esfera? Esfera maciza. ¿Cuánto me quedaba? 2/5 de mr cuadrado de I cilindro igual a 1/2 de mr cuadrado anillo igual a mr cuadrado. Fijaos de mayor a menor. Este es mayor para igualdad de masas y de Rs, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que el del anillo es mayor que el del cilindro, mayor que el de la esfera maciza. ¿Eso qué implica aquí en esta expresión? Cuanto mayor es esto, cuanto mayor es esto, menor es todo ello. La aceleración es menor. Eso quiere decir que la aceleración del anillo es menor que la del cilindro, menor que la de la esfera maciza. Y además interviene una cosa, intervienen las, digamos, oye, ¿y si el anillo y el cilindro tienen, o la esfera tienen masas y radios diferentes? ¿Interviene algo? No, como veis está dividiendo por mr cuadrado, es decir, que lo único que me tengo que fijar es que aquí es un 1, 1/2, 2/5. Es decir, que eso es general. Y además uno llega a la conclusión bonita que da igual que cojas tú esferas, un balón de playa, bueno, macizo, enorme, que una canica muy pequeña, de masas totalmente diferentes, radios totalmente diferentes, que los tíos caen a la vez. ¿Entendido? Bueno, podéis comparar con la esfera esa, la corteza esférica era 2/3 también. ¿Está claro? ¿Y la fuerza de rozamiento? ¿Cuánto nos salía? ¿Qué expresión teníamos? Era la fuerza de rozamiento estático, era A dividido por, teníamos por R y A dividido por R al cuadrado. Es decir, que tendríamos aquí que la fuerza de rozamiento estática era, ahora tengo A, multiplico por I por R cuadrado. O sea, tengo esto. Es decir, que puedo, es como poner esto aquí en el denominador por I, es decir, que tendría G seno de tita, multiplico todo esto por R cuadrado por I,
más r cuadrado i m r al cuadrado y se me va, r al cuadrado se me va. Es decir, que me va a quedar g seno de tita, si multiplico por la masa en el numerador, me quedará 1 más mr al cuadrado dividido por i. ¿De acuerdo? Y ahora viene el problema, pensad en el problema siguiente. Cuando soy yo malo en este problema y pongo el enunciado de la siguiente manera, lo tenéis, ¿no? Es decir, que aquí uno ve claramente como aquí no aparece el mu estático por la normal. Eso sí, sé que el coeficiente de rozamiento estático tiene que cumplir una condición, ¿no? Esto tiene que ser menor o igual por la normal. ¿Y cuánto valía la normal? mg coseno de tita, ¿no? Porque este es el valor máximo de la fuerza de rozamiento estática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se tiene que cumplir, fijaos, mg, se tiene que cumplir una condición que es que el coeficiente de rozamiento estático sea mayor o igual que, había dicho, tangente de tita dividido por, y ahí teníamos 1 más, era mr cuadrado dividido por i, ¿no? Supongamos que fuese el cilindro. ¿Cuánto vale el cilindro? Tangente de tita era 1 más un medio, o sea que pasa aquí 2, o sea que 1/3 para el cilindro. O disco. ¿De acuerdo? Fijaos, se tiene que cumplir la condición que el coeficiente de rozamiento estático sea mayor que 1/3 de la tangente de tita. Y ahora pensad en el problema siguiente. Os pongo el enunciado de la misma manera. Cojo un cuerpo, os digo que cuerpo, un cilindro, lo que sea, lo pongo sobre una superficie inclinada de un ángulo determinado, datos. El tipo del cuerpo, os doy la masa del cuerpo, os doy el radio del cuerpo, lo pongo en reposo y suelto. Y os doy los coeficientes de rozamiento estático y cinético. Pero no digo, no añado ruedas sin deslizar. Digo, quiero saber el movimiento del cuerpo. ¿Qué habría que hacer? Bueno, que va a caer por la superficie, eso es forzoso. Que va a girar, forzoso también. ¿Que va a deslizar? No tengo ni idea. Entonces, ¿qué táctica hay que seguir en estos problemas siempre? Comprobar que se cumpla esa... Exactamente. Es decir, uno lo que hace es simplemente, primero, supongo que no desliza. Y hago todo el problema. Traca, 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 traca. Llego hasta aquí. Y compruebo. Y compruebo al final si se cumple esta condición. Esta condición, mejor dicho, esta en general. Esta era para el cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Uno lo comprueba, o sea, que hace el problema de decir, vale, supongo. Uno en un problema siempre puede poner al profesor, yo supongo que, pero luego lo tiene que demostrar. O sea, en los enunciados, si hay algo que te permiten suponer, te lo dicen. Y si no, lo que supongas hay que demostrarlo. No vale jugar al... Porque aquí, claro, en estos problemas yo puedo buscar un ángulo, ahora os dais cuenta de que puedo buscar un ángulo para el cual, si pongo dos cuerpos, una esfera y un cilindro, uno ruede deslizando y uno ruede sin deslizar, para el mismo ángulo. Es decir, que la misma superficie inclinada, con dos cuerpos con los mismos coeficientes de rozamiento estático y cinético, en ambos casos se trata del mismo tipo de cuerpo,
resulta que uno rueda deslizando y el otro rueda sin deslizar. Bueno, ¿y qué ocurre si compruebo, imaginaos un momento, si compruebo que se cumple, he terminado el problema, liquidado. Si compruebo que no se cumple, ¿qué hay que hacer? Rehacer el problema. Entonces ya sé, sí, si no se cumple, entonces rozamiento claro que sé, hombre, es un poco más largo y hay que rehacer otra vez. Voy a traslación, rotación, cuidado. Y hay una condición que no se cumple, que es la rodadura sin deslizamiento. ¿Os dais cuenta? Es decir, que tendría ahora, ¿qué ecuaciones? En el caso de que no se cumpliese, ¿qué ecuaciones tendría? Para la traslación, ¿qué tendría? mg, seno de tita, menos la fuerza de rozamiento cinética, pero ese es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Ahora sí. Igual a m por a. Esta sería una, y luego naturalmente mg coseno de tita igual a n. Rotación. ¿Qué tendría para la rotación? Pues la f de rozamiento cinética, que ya sé cuánto vale, ¿no? Mu cinético por la normal, por R, igual a I por F. Una, dos, tres. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? A, alfa y N. Líquida. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Liquidado el problema. ¿Habéis visto? Primero se supone, se comprueba, se pasa. El problema que os quería... Hay dos muy bonitos de estos de cuerpos rodantes. Bueno, no pasa. Entonces, una cosa. El problema, me estaba acordando del problema 89. Por cierto, alguien pensaría, ¿y este problema, Miguel, lo podría haber resuelto por conservación de la energía mecánica? Sí. Se conserva la energía mecánica siempre y cuando ruede sin deslizar. ¿Entendido? Cuando rueda sin deslizar, la fuerza de rozamiento es estática. Y la fuerza de rozamiento estática no disipa energía mecánica. No realiza trabajo. ¿Entendido? Entonces, si alguien... Pero cuidado, si el problema es rueda deslizando, entonces no se conserva la energía mecánica. Hombre, se puede resolver. Tienes que calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento cinética. Es decir, saber el tramo que ha deslizado, entonces hacer el producto, eso es lo que disiparía la energía mecánica disipada. Yo creo que, bueno, se puede hacer, no hay... Pero yo creo que no gana uno mucho. Solo gana si se conserva la energía mecánica. Es decir, si nos preguntasen, por ejemplo, la velocidad después de ha caído una determinada altura, pues uno puede calcular la aceleración y por cinemática calcular la velocidad, o bien directamente, en ese caso es más cómodo aplicar la conservación de la energía mecánica. ¿De acuerdo? Más. Estaba mirando esto. Si vais alguna vez, y me estaba acordando, si vais alguna vez a un país de estos nórdicos y habéis pasado alguna vez y habéis visto los saltos de esquí, los trampolines, ¿no? Yo, en verano se ven también, ¿no? Decir, que son tremendos. Bueno, y si a uno le dejan subir, que no lo sé, y tiene una canica y un cilindro, lo que pasa que, claro, eso, con esa distancia seguro que uno se te sale fuera. Y dice, voy a probar quién, a ver si lo habéis entendido. ¿Quién salta más? Yo tengo una canica y un cilindro. ¿Quién gana el campeonato? ¿Quién salta más lejos? Exactamente. Fijaos, la canica, muy bien. La canica es la que tiene el momento de inercia menor. ¿De acuerdo? Fijaos que entonces la aceleración, en ese caso, fijaos que ganaba, dijimos que ganaba cuando vimos la aceleración, pero si uno lo piensa desde el punto de vista de la energía,
Fijaos, rueda sin deslizar, hay que añadir rueda sin deslizar, porque si no, no vale. Uno dice, tengo energía potencial gravitatoria, y eso justo en el momento de salida de despegue se me ha transformado en energía cinética. Pero la energía cinética en este caso se me tiene que repartir entre la energía cinética de traslación y en la de rotación. Claro, ese reparto, cuanto más corresponde a la energía cinética de rotación, menos a la de traslación, por lo tanto pierde. En el cilindro tiene más energía cinética de rotación, menos de traslación y al revés. Pero en ambos casos la suma es la misma, si rueda sin deslizar. El problema, el que os quería. Fijaos, el 97 que pasa por aquí, determinar la aceleración a 96 y 97. Este es el del bolígrafo. Entonces uno coge el bolígrafo, coge el papel, ¿no? Y lo deja todo en reposo. Y cojo del papel, me dice cómo es la masa del bolígrafo, el cilindro, todos los datos esos geométricos los tengo. ¿Entendido? Y ahora digo también la masa del papel, de la tabla, me dicen que hay rozamiento entre el cilindro entre el bolígrafo y el papel, pero para hacerlo más sencillo, que entre el papel y la mesa no hay rozamiento. Eso es lo que está diciendo el enunciado, lo estoy diciendo para. Y ahora tiro yo con una determinada fuerza del papel. Decir cuál es la aceleración del papel, cuál es la aceleración del cilindro, cuál es la aceleración angular del bolígrafo, todo. Cuál es la fuerza de rozamiento, todo. Fijaos que en el enunciado, no sé si lo estáis leyendo, lo dice para una determinada fuerza. Dice cuál es, me parece con qué rueda, fijaos, rueda sin deslizamiento, pero yo lo estoy haciendo más puñetero. Tiro con una determinada fuerza y no digo si rueda sin deslizamiento o con deslizamiento. ¿Qué habrá que hacer en este problema? Lo mismo que en el otro. Primero, supongo que rueda sin deslizar y lo resuelvo. Que es segunda ley de Newton para la traslación para el papel, el bloque. Segunda ley de Newton para la traslación del bolígrafo, el cilindro. Segunda ley de Newton de rotación para el bolígrafo. Y luego condición de rodadura, y esa ahí es la única expresión que voy a poner. La condición de rodadura sin deslizamiento. Lo hago todo, lo resuelvo, miro a ver si se cumple. Para el coeficiente de rozamiento estático que me están dando, aquí en este no nos lo dan, nos dicen ya simplemente que rueda sin deslizar, pero yo lo tengo que dar. ¿Se cumple? Que la fuerza de rozamiento estática que obtengo yo es menor que la máxima posible, entonces ya está resuelto el problema. ¿Qué es mayor? Volver otra vez, ya entonces la condición de rodadura sin deslizamiento no vale, pero a cambio sé cuánto vale la fuerza de rozamiento. Es el mismo problema que antes, por eso digo, es exactamente el mismo problema, un poco más complicado porque tengo que hacer también la traslación para el bloque. La condición de rodadura, que es lo que quería mostraros. Fijaos, tengo aquí el bloque, ¿no? Y esto. Yo sé que estos dos puntos los estoy separando un poco, tienen que tener la misma velocidad. Siempre que hago este problema y pregunto así intuitivamente, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, digo, oye, si yo tiro hacia la derecha del papel, el bolígrafo, ¿hacia dónde se me acelera? Hacia la izquierda, ¿no? Mal. ¿Habéis visto? Es antiintuitivo, es un problema que es bonito, por eso me gusta un montón. O sea, a Miguel le gusta. Lo digo por si alguno tiene que visitarme todavía. A Miguel le gusta el problema. ¿De acuerdo? Entonces, es antiintuitivo. ¿Por qué? Porque se puede, pero es bonito, porque se puede hacer con un papel y un bolígrafo. El bolígrafo que me has dejado tú además era, aunque es un poco raro, pero bueno, pero vale. Digo porque tiene una sección un poco así icónica. Entonces os podéis poner de pie, porque vamos, aquí es donde uno marca en la mesa. Aquí, ¿cómo hace uno el problema? A ver, que no se me caiga, que ese sí que con ese no quiero hacerlo bajo. Entonces, uno
pone la posición inicial. Entonces, si vosotros tenéis razón, yo tiro hacia allá, tenéis razón, entonces la posición, cuando deje de tirar y bueno, en algún instante el bolígrafo tiene que estar por acá. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo razón, o sea que vosotros habéis metido la pata, el bolígrafo estará hacia allá. Uno dice, has tirado demasiado... espera, demasiado fuera. Si lo pones al borde de la mesa, o sea, para tirar justamente... Espera. Casi Fijaos, puedo tirar muy fuerte o muy... Porque a lo mejor pensabais que he tirado muy fuerte y está jugando... Si tiro muy fuerte, rueda deslizando. Si tiro muy flojo, rueda sin deslizar. Entonces, ahí es flojo. Tanto, da igual, en cualquiera de los dos casos me lo llevo hacia allí. Sí, claro, lo que tenéis en la cabeza, que es antiintuitivo, sí, que es que con respecto al papel, si yo marco el papel, entonces sí, pero yo he dicho desde fuera, no he dicho desde el bloque. Ahí es donde la intuición a uno le juega una mala pasada. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿habéis entendido eso? El problema de... Como aquí ya uno cae como un, vamos, con todo el equipo enseguida. ¿Por qué? Porque claro, lo estamos resolviendo desde fuera. Nos están preguntando, ahí alguno diría, hombre, tenías que haberlo dicho explícitamente. Sí, tiene razón. Cuando nos dicen las aceleraciones, hay que ser explícito en eso de, si uno pregunta en el examen, decir, oye, ¿qué aceleraciones quieres con respecto a la tabla? No, es con respecto a la mesa, con respecto a tierra. Cuidado, ya, por eso aquí la única dificultad es la que... Lo otro yo creo que tenéis que, vamos, ser capaces porque es poner el automático, sistema de referencia. La única dificultad gorda es la condición de rodadura sin deslizamiento. De ahí viene la dificultad del problema. Que ya no vale poner lo que se pone, decir, A es igual a alfa por R. Ya está mal el problema. Vamos a ver. Entonces, por eso es deducir. Entonces, en este caso es deducir cuál es la condición de rodadura sin deslizamiento. Yo sé que esos dos puntos tienen que tener la misma velocidad. Si esto es, voy a ponerlo, esto es la tabla y esto es el bloque. Entonces sé que la velocidad de ese punto, de este punto, voy a llamarlo del punto P. Fijaos, porque la velocidad del bloque... Uy, qué mal lo he puesto. Cuando ponga velocidad del bloque, me estoy refiriendo a la velocidad del centro de masas del bloque. ¿De acuerdo? Es decir, que yo tendré aquí una cierta velocidad que será la velocidad del... ¿Entendida la notación? La velocidad de la tabla. Todos los puntos de la tabla tienen la misma velocidad, pero el bloque, en el bloque, evidentemente, el bloque no es lo más... Bloque, uno piensa en un bloque... Bueno, da igual, ya he utilizado B. Un bloque no gira, iba a decir, no ha sido la mejor notación, pero bueno, da igual. ¿Está claro entonces? Es el centro de masas. Y el punto P, esta es la velocidad del punto P. Entonces yo sé que si no desliza, la velocidad esta tiene que ser esta. Esta igual a esta. Y ahora me pregunto, ¿y cómo es esta velocidad? La velocidad del punto P. Pues va a ser, la velocidad del punto P va a ser la velocidad del bloque, o del cilindro, de lo que sea. Y ahora digo, ¿y qué sentido estoy tomando como positivo? Vamos a... Uno intuitivamente dice, está girando de esta manera. Si lo hace de la otra manera, está también bien, no hay ningún problema. Cambian signos, pero cuidado, también me aparecen signos contrarios al tomar los momentos. O sea, que lo comido por lo servido. Pero es más fácil siempre favoreciendo el movimiento porque le salen menos signos menos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Al final te tiene que dar lo mismo. Pero la probabilidad de equivocarse, de olvidarse de un signo menos es más grande si uno no lo hace así. Entonces, intuitivamente uno dice, sí, ciertamente eso va a girar de esa manera, positivo de esta manera. Ya, pero en este caso, digo, pues se traslada la traslación y ahora, supongamos, yo estoy aquí, montado en el centro, y digo, y está girando todo a mi alrededor. Ese punto tendrá una velocidad debido a la rotación que será omega por R.
más, o sea, también tendrá, en este sentido, más omega por R. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis entendido? Yo estoy aquí y estoy viendo cómo esto gira en este sentido. Entonces, si a mí me dice, oye, ¿y cuál es la velocidad de este punto? Está girando con una velocidad omega, pues tendrá ese sentido y un módulo omega por R. Sí, ya sé que este tendrá omega por R y este pues tendrá un omega por un R más pequeño. Es decir, tengo un movimiento de rotación puro y duro. Claro, pero además yo me estoy moviendo con todo el disco. O sea, yo sé que ese punto tiene una velocidad de rotación omega por R, pero además al trasladarse el disco tengo que sumarle pues la velocidad del centro, que he llamado v. Si yo hubiese supuesto el sentido contrario, me aparecería aquí un signo menos. ¿Os habéis dado cuenta? Si yo supongo aquí que esto gira, que el giro es de esta manera, positivo de esa manera, entonces tendré una velocidad de vida al giro de esta manera, que sería omega por R, más la velocidad de vida a la traslación, que sería... Pero claro, la suma aquí vectorial significa que tengo que restar uno del otro. ¿Lo entendéis? Bueno, como yo he escogido este caso, pues entonces la condición es esta. Claro, pero esto es la velocidad de la tabla. Es decir, que la condición de rodadura sin deslizamiento es que la velocidad de la tabla tiene que ser igual a la velocidad del centro del cilindro, del cuerpo rodante, más omega por R. ¿Y para las aceleraciones? Simplemente derivo con respecto al tiempo. Es decir, que tendré, fijaos, para la velocidad, había puesto la velocidad del centro del más omega por R, con ese sentido, cuidado, y se tiene que cumplir que esta es naturalmente la que voy a necesitar. Fijaos que al aplicar según las leyes de Newton me aparecen aceleraciones, o sea que yo necesito la de la aceleración. Ya está liquidado el problema. O sea, la dificultad es aquí, ¿eh? No, la dificultad es aquí. Luego uno puede pensar, oye, me daría un problema si yo me equivoco en el diagrama al poner la fuerza de rozamiento de una manera o de otra. No os preocupéis. Aquí intuitivamente es, si la intuición te da hacia dónde tiene que estar actuando la fuerza de rozamiento, ¿no? En sentido. Claro, está haciendo girar de esta manera, tiene que estar apuntando hacia la derecha. Pero bueno, si uno se equivocase tampoco pasaría nada, porque al final le va a salir una fuerza de rozamiento negativa. ¿De acuerdo? O sea, que por eso no... ¿Entendéis? O sea, que en el resultado, al resolver las ecuaciones, anda la más y me sale negativo. Claro, es que te has equivocado en el diagrama. Que no es una equivocación, vamos, quiere decir que no, en ese caso no tiene repercusiones mayores. Sí tiene una repercusión ahí el más, ese más, y el tomar los momentos correctamente. Es decir, ahí hay que ser estricto, es decir, ¿cuál es el sentido de giro positivo? Y ahí a sangre y fuego, o sea, no andarse, es decir, si es ese, es ese. No me cambies a la mitad porque entonces las fastidio. ¿Vale? Una pregunta, o sea, de estas versiones hay, ¿con qué fuerza puedo tirar yo del papel? ¿Con qué fuerza máxima puedo tirar yo del papel para que ruede sin deslizar? O sea, es una versión más de decir, bueno, hay una fuerza que es la máxima, un poco más y ya empieza a deslizar. Cuidado, que deslizar significa girar también, ¿eh? Porque mucha gente se queda con la idea falsa de decir, cuando desliza no gira. Joder, ¿cómo que no gira? Tiene rozamiento cinético y eso crea un momento y por lo tanto también le hace girar. ¿Está claro? Y hay otro problema muy bonito de estos, que es el siguiente. Vamos de dinámica. Pero que está en el capítulo, no está en este capítulo, creo, sino en otro capítulo diferente. ¿En
qué capítulo está? ¿En el 2? No, no. Bueno, os lo digo yo de palabra. Es un problema también muy... Y además es que este une, me gusta mucho porque une varias cosas. El que os voy a proponer ahora. Une rotación y oscilaciones. O sea, es un problema pico-velo. De resolución matemática me gusta porque es muy sencillo, las ecuaciones son muy sencillas. ¿De acuerdo? Pero es un problema en el que uno sabe decir, este tío, bueno, esta persona, ¿tiene alguna idea de física o no tiene ninguna? ¿O tiene las ideas claras en física o no las tiene claras? Es un problema matador en ese sentido, porque es muy, o sea, es imposible escaquearse. Este es precioso, también poner. A Miguel le gusta un montón. Tengo un muelle. Y este muelle, que latazo, está unido a un cilindro, por ejemplo. Tengo eso, ¿entendéis? Tiene un eje, el cilindro, y sobre ese eje, bueno, por ambos lados para que tire bien, por igual, ¿no? Tengo un muelle que tira eso. Y aquí hay rozamiento. Con rozamiento. Y ahora estiro yo el cacharro. Lo estiro. Lo cojo y lo suelto desde el reposo. Significa que ¿no? Está, velocidad cero, tampoco gira. Coloco el cilindro, lo estiro, o lo comprimo, me da igual, y suelto. Y ahora me preguntan, ¿cuál es el periodo de oscilación del movimiento? Bueno, ahí uno entiende que uno dice, perfecto, va a tirar, hay rozamiento, va a girar, y va a hacer una oscilación. Pasará por el punto donde está sin estirar ni comprimir. Gira, se para. Vuelve a girar, vuelve a girar. Nos dan, por supuesto, como datos las masas, la constante de fuerza del muelle. Y nos dicen ruedas sin deslizar. O sea, en este sí que, para no hacerlo complicado, hay que decir ruedas sin deslizar. Ya simplemente ya el problema es suficientemente complicado de concepto para... Entonces, ¿qué creéis que hay que hacer aquí? Si uno le dicen la constante de fuerza K del muelle y la masa del cilindro es M, ¿creéis que nos va a salir omega cuadrado? La raíz cuadrada, omega cuadrado, me refiero aquí ya omega, me refiero a la frecuencia angular de oscilación. Omega cuadrado K dividido por M. Fijaos, una de las cosas es, cuando uno no tiene las ideas claras, aquí ya empieza a confundir omega con la velocidad angular. Se hacen un follón mental de omegas. Cuidado, aquí una cosa es el periodo y frecuencia angular y otra cosa es la velocidad angular. Eso va cambiando, o sea, como gira, eso cambia. Mientras que la frecuencia angular es una constante, ¿entendéis? O sea, simplemente de la letra omega se confunde. ¿Qué creéis? Si omega cuadrado es K dividido por M, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Va a ser mayor o menor? Ok, quiere decir, el periodo va a ser mayor o menor que 2pi dividido por la raíz cuadrada de M dividido por K. O sea, va a ser más lento el movimiento que si fuese solo el muelle con un bloque deslizando, sin rozamiento. Ahí la respuesta tendría que ser, me la da alguien y todavía apunto. O sea, todavía puedo, o sea, todavía, como no lo he puesto, todavía puedo añadir algo más en la tabla que tengo ahí. Fijaos, a ver,
pensad, es una pregunta bien bonita, merece la pena relajarnos ahora un segundo, ¿no?, para despedirnos. A ver quién me sabe contestar. La pregunta la voy a otra vez a repetir. Comparo dos situaciones. Esta, frente a un bloque que está sobre la superficie sin rozamiento, que está unida al mismo muelle, tienen la misma masa el cilindro y el bloque. En este caso hay rozamiento, rueda sin deslizar, en el otro caso desliza sin rozamiento. Y la pregunta es, ¿qué creéis? ¿Que el periodo va a ser mayor en este caso, comparado con el otro, igual o menor? ¿Se puede cualitativamente contestar a esto ya? La respuesta exacta no se puede decir, pero cualitativamente uno ya puede estar pensando decir leches. Tiene que ser un... A ver, intentadlo, un segundo. Todavía me tienes que devolver el bolígrafo. No, si alguien me contesta, necesito apuntar. ¿Qué crees? Mayor el periodo del cilindro comparado con el otro. ¿Por qué? Que al girar, O sea, dame una razón. Lo único que te pido es... Tiene razón vuestro compañero. Pero lo único que le pido es decir, hombre, justifícamelo un poquitín físicamente, no así... Algo, ¿por qué? por el deslizamiento que tendría, está girando. Y entonces a la hora del periodo se alargaría un poco más porque... Ya, pero eso es darle la vuelta a decir, el periodo es mayor porque el periodo se va a alargar. No, digo que el periodo es mayor porque al estar girando, girará, no sé cómo se ve, girará más que el bloque. El bloque no gira, desde luego. El bloque no gira. A ver, no, digamos, ya has visto, la respuesta es correcta, pero el razonamiento no es el... Que conste que el razonamiento ya ha caído a lo largo de esta clase, hace muy pocos minutos. Hemos hablado de eso. Rodando al momento de inercia empuja más el momento. No me gusta tampoco. Fijaos, he dicho, antes he hablado así cualitativamente de un problema en el cual el razonamiento que se puede utilizar ahí y aquí es el mismo. Cuando dije algo de, bueno, uno comparaba objetos y decía, pues uno llega antes y otro llega después. Primero, fijaos, puedo comparar ambos problemas. Uno se diría, ¿por qué Miguel puede comparar uno y otro? ¿Hay disipación de energía mecánica? No, no porque el rozamiento es estático. O sea que desde ese punto de vista, fijaos, esa ha sido una ayuda. A ver, es muy fácil. Que el bloque solo tienes la energía, que la fuerza a que empujas... No pasa esa fuerza, la energía, sigue por la energía. ¿Qué energía? En el bloque... En el bloque solo es la elástica, el muelle. No, ahí ya no me va. La energía elástica es la misma en las dos. Sí, es la O misma. sea, el que se comprima, ¿no? Digamos, eso es un medio de kx cuadrado. No, digamos que para posiciones iguales tiene la misma... Si yo lo estiro lo mismo, ya sé que eso no se refleja, cuidado, en el periodo, que lo estire más o menos no se refleja en el periodo. Es un movimiento armónico simple, en ambos casos, cuidado. Pero bueno, si uno quiere verlo, decir, tengo la misma energía elástica, sí, yo creo que, ¿no? ¿Lo veis? Pero aparte el cilindro tiene también la de inercia por omega. No hace falta que me digáis nada de inercia. A ver, estás casi te has quemado ahí la energía. En un caso, ¿qué tienes? Si tienes energía potencial elástica y el bloque, ¿qué tiene además? O sea, hay conservación de la energía mecánica. Entonces, la energía potencial elástica se transforma en... Ahí ya estáis quemándoos. Claro, a igualdad, en los dos dispongo de lo mismo, pero en un caso ¿qué? Está la de giro y la... Se tiene que repartir.
fijaos, se tiene que repartir, es decir, anda la mar, claro, se me está repartiendo entre la de traslación, energía cinética de traslación, más la de rotación. Es decir, que en el caso del bloque todo me va a la traslación, pero en el otro caso una parte se me queda en la rotación. Claro, si eso significa la energía cinética que la velocidad tiene que ser menor, porque claro, yo tengo energía cinética de rotación, traslación, yo me estoy fijando en la velocidad del centro del cilindro. La velocidad del cilindro tiene que ser menor, líquida. Si la velocidad del cilindro tiene que ser menor, vamos a darle tú has ido por donde quiero por lo menos despedirme. Déjame el móvil. Espera, sin nada. A ver, no me acuerdo de cómo estabas tú, pero a lo mejor te ayuda todavía, no lo sé. A ver, dime cómo era tú. Pues le hemos preguntado a esa 300.000 veces. Ándalo. Pues no se me olvidó. ¿Lo habéis entendido entonces? Cuidado, eso cualitativamente. Ahora quiero saber exactamente cuál es. ¿De acuerdo? Es un problema precioso. Y ahora, sí, ahora es ponerse. Segunda ley de Newton para la traslación del cilindro. Segunda ley de Newton para la rotación del cilindro. Condición de rodadura sin deslizamiento. Liquidez. ¿Está claro? Cuidado que en los diagramas de fuerzas tenéis que añadir el menos, bueno, el K por X, sistema de referencia, pensadlo. Es un problema, yo creo que me gusta más que el otro todavía. Este problema me gusta más que el otro, porque incluye todo. Incluye, fijaos, os recuerdo una cosa, para ver el periodo, ¿qué necesitáis? Simplemente necesitáis la ecuación del movimiento en la que os aparezca A proporcional a X. Uno mira cuál es la constante de proporcionalidad y ya tiene omega. Y T, pues es simplemente directamente de eso, ¿no? O sea, que no necesita integrar, no es un problema en el que tengáis que integrar, sino simplemente cuando lleguéis a A proporcional a X ya decís, liquidad. La solución es... ¿Vale? Muy bien, pues lo dicho. A ver qué tal.